Muy buenas, yo soy Álvaro, esto es Colectopía y en el vídeo de hoy te voy a enseñar mi álbum secreto de One Piece en el que tengo cartas por valor de más de $6.000. Dentro vídeo. Bueno, pues literal, no es ningún tipo de clickbait. En este álbum tengo algunas de mis mejores cartas de One Piece. Actualmente tengo OP01 completo, tengo OP02 casi completo, me falta una carta la más cara, y OP03 y OP04 las tengo ahí. Me faltan bastantes cartas, aunque he abierto un par de cajas con mi hijo. Lo que tengo en este álbum de Jet Loader, esto es un álbum top loader, es un álbum que tiene hueco para poder meter las cartas con un top loader, con esa protección de plástico que es mejor que una simple fundita. Son algunas de mis cartas más valoradas y en este vídeo os quiero explicar por qué en mi colección tengo estas cartas, cuál es mi tesis de inversión y por qué considero que es una buena inversión. Esta vez lo que voy a hacer va a ser cámara en mano, ir enseñándoos lo que tengo por aquí, porque me parece más cómodo que poner el famoso trípode de este tipo que me he comprado como 4 o 5 y realmente no me gusta ninguno, todos me van mal, con ninguno tengo un buen ángulo, así que hoy vamos a ir directamente cámara en mano. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, la joya de la corona. Empezamos con la joya de la corona, la Super Pre-Release Winner de Monkey D. Luffy de OP01. Estas fueron las cartas que dieron a los ganadores de los torneos que se hicieron con el demo deck antes de que saliese OP01. Es una carta bastante rara de ver y evidentemente tiene muchísimo valor. Actualmente solo en estas dos cartas ya aquí, este álbum, $4.000. Porque realmente ahora mismo, bueno, 4.000 euros, porque la carta más barata de este tipo son 2.000 euros ahora mismo según Card Market. Pensad que cuando va a salir una colección TCG, en el caso de Bandai, cuando fue a sacar OP01, realmente no sabía si el juego de One Piece podía petarlo, podía ser genial, podía encantarle a la gente. En este caso pues ha sido un éxito total, es un juego que ha calado muy bien tanto en coleccionistas como en jugadores. El juego es muy divertido y la gente se lo pasa muy bien. Lo puedes palpar si buscas vídeos en YouTube del One Piece Trading Card Game, ves que hay mucho jugón. Y esta carta evidentemente, al ser OP01, al ser la primera colección, pues yo procuré tener dos. Esta en concreto, por ejemplo, esta me costó un poquito más, pero esta me costó 600 euros, porque tiene un pequeño toque, que os lo voy a intentar enseñar. Es muy pequeñito, pero se ve ahí, ¿vale? Está seal, está precintada, ahora ahí lo podéis ver, lo voy a señalar. Y por ese pequeño toquecito que tiene ahí justo, donde he puesto, pues me costó bastante más barata. Bueno, es una carta, es una pena ese toquecito porque en una graduación va a salir un poquito peor, pero como podéis ver está precintada. Yo tengo este álbum así porque precisamente me entran los top loader, que es esto, y lo puedo meter así y guardarlo. Esta sí que está inmaculada, podríamos graduarla. No os preocupéis que ahora en un momento os voy a contar cuál es mi teoría de inversión y por qué colecciono tanto estas cartas de Pre-Release Winner, Winner y todo eso. Aquí tenéis las Winner, estas las dieron en el primer Tournament Store, las tiendas les mandaban este material en unos sobres. Estaba el sobre Tournament y el sobre el Winner Pack, que era el que le daban al ganador. Es decir, por participar te daban un sobre Tournament que tenía estas mismas cartas pero sin el Winner, y a los que ganaban esos torneos que hacían en las tiendas que venden el producto de One Piece, les daban la Winner. Yo las tengo todas, esta sería la número 6, esta sería el número 7, esta sería el número 8, 9, que la tengo repetida, y la 10. Actualmente las que más valor tienen, y tampoco es que sean muy caras, son Yamato, creo que la de Kaido y la de Monkey D. Luffy, una de las dos. No son cartas muy caras y no son tan exclusivas como las Pre-Release Winner. Para que os hagáis una idea, yo creo que ya lo podéis imaginar, pero las Pre-Release Winner, básicamente eso viene a significar que son cartas que dan a los ganadores de los torneos que se realizan antes de que salga la colección. En el caso de los Monkey Luffy que os he enseñado al principio, los que son muy caros, estamos hablando de OP01, esta sería de OP02, esta sería de OP03, Nefeltari Vivi, y luego la de OP04, actualmente todas las que hay en idioma inglés, sería la de Monkey D. Luffy, ¿vale? Que esa la tengo muchas veces. Como podéis ver, Smoker la tengo 6 veces. Esto fue una novatada mía porque cuando salió, antes de que se realizaran los torneos, había alguien que ya la tenía o la había conseguido, no sé de qué manera. Entended que esto es un poco mafia, o sea, las tiendas al final tienen estas cartas, suponen que la tienen que dar a los ganadores de los torneos, pero siempre se le puede caer un paquete afuera en el garaje y luego resulta que las venden a través de cuentas de Wallapop. ¿Me entendéis, no? Aquí veis las Pre-Release Winner de Nefeltari Vivi, aquí veis las de Monkey D. Luffy, que en concreto creo que es la que más tengo 12. Básicamente la pregunta que os estaréis haciendo es, bueno, ¿y por qué tienes tantas cartas de este tipo? ¿Qué es lo que pasa con estas cartas? Bueno, estas cartas están subiendo mucho de precio, porque son cartas muy exclusivas y porque, sobre todo por esto,
son cartas que no están sujetas a la posible reimpresión o reprint de Bandai. ¿Qué sucede con Bandai? Bandai es conocido, y esto ha sucedido mucho con Dragon Ball Super, el juego de cartas, en hacer un reprint, ¿vale? En reimprimir. ¿Por qué? Porque al final es la manera en la que ellos ganan dinero. Cuando estas cartas se hacen muy caras, sobre todo, por ejemplo, esta carta se vuelve muy cara en el mercado secundario, realmente lo que está sucediendo es que en la venta entre particulares sube mucho el precio. Es decir, en algún momento esta carta la recibió alguien la vendió por 600, luego alguien la vendió por 1000 y ahora se está vendiendo por 2000. ¿Qué sucede? Que realmente ahí Bandai no ve nada. Entonces la única manera que tiene Bandai de ganar dinero es imprimir nuevas colecciones o hacer reprints de las colecciones que ya están funcionando y que la gente compre masivamente los booster box. Por ejemplo, Bandai no podría empezar a crear estas cartas y venderlas en el mercado de manera especulativa. Sería horrible, ¿no? Si les pillasen. Entonces Bandai, a diferencia de Pokémon, por ejemplo, que lo hace bastante mejor, controla mucho mejor la impresión del material y los reprints, es bastante más mesurado. Pues Bandai, por lo menos en Dragon Ball, ha sido conocido por hacer reimpresiones brutales y por tirar los precios de las cartas. Es una decisión un poco polémica, hay gente que estará de acuerdo, los jugones, los que solo quieren jugar, pues que las cartas estén más baratas, y el coleccionista, pues al final en un mercado en el que es importante la compraventa y la escasez, como es las cartas, hay rarezas, ¿no? Para algo existen las rarezas, pues le molesta que de repente pues las cartas bajen un montón de valor porque Bandai ha inundado el mercado de nuevas cajas y de nuevas promos y de nuevas cartas. ¿Qué sucede con estas cartas que son pre-release winner? Pues que realmente estas cartas son unas cartas especiales que dieron antes de que se lanzase por primera vez la colección que sea. En este caso, por ejemplo, OP04, OP03, OP02 y en este caso en concreto OP01. Es extremadamente difícil que Bandai coja y decida de repente reimprimir estas cartas, por ejemplo. E incluso si lo hiciese, como haría con Dragon Ball, pondría algún tipo de indicativo para que se sepa que provienen de un reprint. Una RE, o pondría una segunda edición, algo así. Ha sucedido en Dragon Ball recientemente, han reimpreso 2 colecciones y han creado una nueva reimpresión, un reprint de las 9 primeras, pero con un indicativo para que se sepa y con cambio de artes y varias cosas para que se sepa que la colección no es la colección original. Coleccionando estas cartas yo tengo bastante seguridad, y esto es muy parecido, y os voy a dejar el vídeo por aquí, a lo que sucedió con las cajas, con las Booster Box. Cuando sacaron la primera edición, esas cajas tenían el famoso fondo azul y luego las siguientes cajas salieron con el fondo blanco, pues ahí ya crearon un mercado secundario, el mercado de las cajas de primera edición, en el que te puede salir por ejemplo un Nami alternativo con errata, y las cajas de reprint. Y eso es todo, amigos. ¿Qué pensáis vosotros de mi teoría de inversión con respecto a One Piece y las cartas pre-release? De momento, por lo menos de momento, parece que tengo razón porque no paran de subir todas ellas. Probablemente en completar este álbum me habré gastado 3000 o 2000 y pico dólares y ahora probablemente valga más del doble. Quién sabe, igual dentro de un año vale la mitad de la mitad, no lo sabemos. Igual Bandai se pone a reimprimir cartas pre-release winner. Es un riesgo que uno toma cuando hace cualquier tipo de inversión. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo.